Sean bienvenidos una vez más al canal. A continuación vamos a resolver el siguiente circuito eléctrico. Aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos dos leyes, que es la ley de mallas y la ley de nodos. En este circuito vamos a aplicar la ley de nodos. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que vamos a realizar es identificar la polaridad de la fuente. El segmento más largo es la polaridad positiva y el segmento más corto es la polaridad negativa. El segmento más largo es la polaridad positiva y el segmento más corto es la polaridad negativa. Luego de ubicar la polaridad de la fuente, entonces vamos a ubicar dos nodos. En este punto tenemos un nodo que yo lo voy a llamar potencial en A, y en este otro punto tenemos un segundo nodo que yo voy a llamar potencial en B. En esta parte de la rama inferior, vamos a ubicar un punto a tierra, y un punto a tierra no es más que un potencial que va a ser igual a 0. El potencial en este punto a tierra va a ser igual a 0. Luego de ubicar estos dos nodos y el punto a tierra, entonces vamos a dibujar las corrientes saliendo de los nodos. Saliendo de este nodo, vamos a dibujar una corriente I1 saliendo del nodo hacia abajo. Vamos a dibujar una corriente, vamos a llamarla I2, y saliendo del nodo vamos a dibujar una tercera corriente que la vamos a llamar I3. Del potencial en B sale una corriente que también la voy a llamar I3, debido a que en esta rama circula esa corriente. Saliendo de este nodo hacia abajo, vamos a tener la I4, y saliendo del nodo vamos a ubicar una quinta corriente que vamos a llamar I5. Básicamente ese sería el primer paso. Polaridad de la fuente, ubicamos los nodos y en esos nodos identificamos el potencial en A y el potencial en B. De esos nodos, todas las corrientes las dibujamos saliendo. No vamos a tener ningún tipo de problema realizándolo de esta manera. Luego de realizar este paso, entonces aplicamos la ley de Kirchhoff, específicamente la ley de nodo. La ley de nodo establece que la sumatoria de todas las intensidades de corriente que entran y que salen de un nodo va a ser igual a 0. Por otra parte, tenemos una segunda ley, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Ley de Kirchhoff, ley de nodo, y aquí tenemos ley de Ohm. Intensidad de corriente igual al voltaje dividido entre la resistencia. Si te das cuenta, en este nodo hemos dibujado tres corrientes. Si nosotros sumamos la corriente I1 con la corriente I2 con la corriente I3, por la ley de Kirchhoff, eso debería ser igual a 0. I1 sumado con I2 sumado con I3 debe ser igual a 0. E igualmente ocurre en este nodo. Si sumamos la I3 con la I4 y la I5, sumamos algebraicamente, entonces la sumatoria de, vamos a dibujarlo acá, I3 más I4 más I5, eso debería ser igual a 0. Eso es aplicando esta ley. Para nosotros poder determinar la I1, la I2 y la I3, debemos aplicar entonces la ley de Ohm, ya que aquí tenemos que la I, que es la intensidad de corriente, es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces vamos a identificar el voltaje y la resistencia en esta rama para identificar
o para lograr determinar la corriente I1. Saliendo del potencial en A, entonces escribimos potencial en A. Por toda esta rama nos conseguimos un voltaje que es de 10, colocamos menos 10, y en esta rama, hasta llegar al punto a tierra, ya no tenemos más voltaje. Por esa razón estoy colocando el potencial en A menos estos 10 voltios. Eso iría dividido entre las resistencias. En esta rama, hasta llegar al punto a tierra, entonces tenemos una sola resistencia que es de 1 ohm. Más, vamos con la intensidad de corriente 2. Escribimos potencial en A, ya que en el numerador irían todos los voltajes. Hasta llegar a este punto a tierra, nos conseguimos que únicamente tenemos el potencial en A. Eso va dividido entre las resistencias que se encuentran en esta rama hasta llegar al punto a tierra. La única resistencia que tenemos en esta rama es la de 2 ohm. Escribimos un 2 más, vamos con la intensidad de corriente 3. En esta rama tenemos dos potenciales, el potencial en A y el potencial en B. El potencial de salida lo escribimos primero, menos el potencial de llegada. Eso va a dividir entre la única resistencia que se encuentra en esta rama, que es de 3 ohm. Y todo esto debe ser igual a 0. Ya solucionamos esta parte. Ahora vamos con esta parte. Para la corriente I3, en este sentido, entonces vamos a escribir potencial en B menos el potencial en A, dividido entre la única resistencia que se encuentra en esta rama, que es de 3 ohm, signo de más. Para la corriente I4 que va en esta dirección, el potencial que tenemos es el potencial en B. Hasta llegar al punto a tierra ya no tenemos más potenciales. Eso va dividido entre la única resistencia que tenemos en esta rama, que es de 4 ohm, sumado con la I5. Potencial en B, el potencial de salida, menos estos 20 voltios. Y eso va dividido entre la única resistencia que hay en esa rama hasta llegar al punto a tierra. La única resistencia es de 5 ohm. Y todo eso va a ser igual a 0. Ya hemos aplicado la ley de Kirchhoff, ley de nodos, y ya hemos aplicado la ley de Ohm. Acá tenemos dos ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores, tanto acá como acá, y vamos a simplificar un poco más esas dos ecuaciones. El mínimo común múltiplo de 1, de 2 y de 3 es igual a 6. Y el mínimo común múltiplo de 3, de 4 y de 5 es igual a 60. 6 dividido entre 1 es 6. 6 por potencial en A nos daría 6 potencial en A. Signo de menos. 6 dividido entre 1 es 6. Y ese 6 multiplicado por 10 nos da 60. 6 dividido entre 2 da 3. 3 multiplicado por potencial en A nos da 3 potencial en A. 6 dividido entre 3 nos da como resultado 2. 2 multiplicado por potencial en A nos da 2 potencial en A menos 2 potencial en B, y eso va a ser igual a 0. Agrupamos términos semejantes. 6A sumado con 3A serían 9A, 9 potencial en A, perdón, más 2 potencial en A serían 11 potencial en A, menos 2 potencial en B,
igual este 60 que es negativo, si lo escribimos a este lado, quedaría positivo. Y aquí tenemos una ecuación 1 simplificada. Vamos a proceder de la misma manera con esta ecuación que tenemos acá para obtener una segunda ecuación simplificada. 60 dividido entre 3 serían 20. Ese 20 va a multiplicar a estas dos variables. Nos quedaría 20 potencial en B menos 20 potencial en A. Colocamos el signo de más. 60 dividido entre 4 es 15. 15 multiplicado por potencial en B. 15 potencial en B. Signo de más. 60 dividido entre 5 es 12. 12 multiplicado por potencial en B. 12 potencial en B. Menos 12 multiplicado por 20 nos daría como resultado 240. Y eso va a ser igual a 0. Agrupando términos semejantes, entonces tenemos 20 potencial en B más 15 potencial en B serían 35. 35 más 12 nos da como resultado 47 potencial en B. Menos 20 potencial en A. Y este 240 que es negativo lo escribo a este lado con signo positivo. Nos quedaría igual a 240. Vamos a ordenar esta ecuación. Nos quedaría menos 20 potencial en A más 47 potencial en B igual a 240. Y aquí tenemos la ecuación 2 simplificada. ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Nos corresponde resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Potencial en A y potencial en B. Tenemos que hallar esos dos potenciales y cuando nosotros determinemos esos dos potenciales, los vamos a sustituir acá y vamos a determinar cada una de esas corrientes. Aplicando el método de reducción, entonces vamos a simplificar cualquiera de las dos variables. Si yo multiplico toda esta ecuación que tengo acá por 20 y multiplico toda esta ecuación por 11, estoy tomando estos coeficientes, este 11 lo escribe acá y este 20 lo escribe acá. Multiplicamos entonces 20 por 11, nos da como resultado 210 potencial en A. Colocamos el signo de menos, 20 multiplicado por 2 nos da como resultado 40 potencial en B y 20 multiplicado por 60 nos da como resultado 1200. 11 multiplicado por menos 20 nos da como resultado menos 210 potencial en A, más multiplicado por más es más, 11 multiplicado por 47, usa la calculadora, 11 por 47 nos da como resultado 517. Aquí vamos a colocar 517 potencial en B y 11 multiplicado por 240, 11 por 240, 2640. 2640. Trazamos una línea. Como estos dos términos son iguales y de signo contrario, los simplificamos. Aquí tenemos menos 40 más 517, me da como resultado 477 potencial en B, y eso va a ser igual a esta suma. Tendríamos 0, aquí 4, aquí 8 y aquí 3. Para despejar el potencial en B, dividimos ambos lados de la igualdad por este coeficiente y nos queda que el potencial en B va a ser igual a 3840 dividido entre 477. Si realizamos esa división, 3840 entre 477 nos da un valor aproximado del potencial en B de 8,05
voltios. Muy bien, ahora nos corresponde hallar el potencial en A, ya que hemos hallado el potencial en B, que es de 8,05 voltios. Aquí tenemos el potencial en B, nos corresponde hallar el potencial en A. Con este valor que tenemos acá, vamos a seleccionar cualquiera de estas dos ecuaciones y vamos a sustituir 3840 fracción 477, donde se encuentra la variable potencial en B. Vamos a elegir la primera ecuación. Escribimos entonces 11 potencial en A menos 2 que multiplica a este valor que tenemos acá. Voy a quitar potencial en B y voy a colocar este resultado acá, que serían 3840 dividido entre 477. Y eso va a ser igual a 60. Realizamos esta multiplicación, nos queda 11 potencial en A menos 2 por 0 nos daría como resultado 0, 2 por 4 nos da 8, 2 por 8 16, llevo una, y 2 por 3 son 6 y una son 7. Todo esto va dividido entre 4, 7, 7. E igualamos a 60. Este término lo escribimos a este lado con signo positivo. Nos quedaría 11 potencial en A igual a 60, signo negativo, acá va con signo positivo, 7680 dividido entre 477. Haciendo uso de la calculadora, realizamos esta suma, 60 más 768 fracción 477 le damos igual, y ese resultado lo vamos a dividir entre este 11. Entre 11. Le damos igual y obtenemos 1100 fracción 159. Potencial en A va a ser igual a 1100 fracción 159 voltios. Si realizamos esa división, obtenemos 6,91 voltios. Vamos a redondearlo a un decimal. 6,91. Podemos redondear a 2. 6,92 voltios. Como ya conocemos el potencial en A y conocemos el potencial en B, entonces vamos a determinar la corriente I1, I2, I3, I4 e I5. Sustituyendo los valores que conocemos de potencial en A y potencial en B en toda esta expresión, entonces podemos determinar la I1, que sería potencial en A, 6,92 menos 10, y eso va dividido entre 1. Nos da como resultado menos 3,08 amperios. Vamos con la corriente I2. Para la corriente I2, simplemente dividimos potencial en A, que es 6,92, y lo dividimos entre 2. Eso nos da como resultado 3,46 amperios. Vamos ahora con la corriente I3. Potencial en A, que es de 6,92, menos el potencial en B, que es de 8,05, le damos igual y lo dividimos entre 3. Obtenemos como resultado menos 0,37 amperios. Vamos con la corriente 4. Esta no la voy a determinar porque esta I3 va a ser este mismo resultado, pero con signo positivo. Vamos con la I4, que va a ser el potencial en B. Potencial en B 8,05. 8,05 dividido entre 4. Eso nos da como resultado 2,02 amperios.
Y vamos con la corriente 5. Simplemente realizamos esta recta. Potencial en B, que es 8.05, menos 20, y eso va dividido entre 5. Nos da como resultado menos 2,39 amperes. Y esas son todas las corrientes que hemos obtenido. Te voy a explicar ahora la razón de los signos negativos. Los signos negativos lo que me están indicando es que esta corriente I1 con signo negativo, la escribimos en este sentido, y el signo negativo lo que me indica es que esta corriente I1 entra en el nodo, que sería el sentido correcto. La corriente I2, este es su sentido, y la corriente I3, como acá me dio negativo, lo que quiere decir es que esta corriente entra en el nodo. Este sería el sentido correcto. Entonces la I1 entra en el nodo, la I3 entra en el nodo, y el resultado es esta I2. Esta I4, ese es su sentido correcto porque nos dio positivo. Esta I5, lo que significa es que este no es el sentido, sino que el sentido correcto es este. La I5 entra en el nodo, sale la I3 y sale la I4. Entonces, habiendo modificado esto, podemos dejar todas las corrientes con signo positivo. Hasta aquí el video. Suscríbete al canal y hasta una próxima entrega.